Con mucho gusto nos desplazamos hasta la taberna María Morena para cocinar con Pepe Toledo, propietario del establecimiento, una receta con la carne de ciervo como protagonista. Además, visitamos el bar de tapas La Pilara, un establecimiento con una amplia variedad de tapas que pueden degustarse acompañadas de sus exquisitos vinos. Pero esto no es todo. Asistimos al restaurante Los Cabezudos para conocer de la mano del sumiller Guillermo Cruz los vinos naturales y ecológicos. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Con Mucho Gusto. En ZTV procuramos contarlo casi todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Con José Luis Urbanilla. Hola José Luis. ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Que habéis estado de congreso, ¿no? Hemos estado en la FIMA, que es una feria potentísima, la más potente, con el cuarto Congreso Nacional de Desarrollo Rural, efectivamente. Muy bien. Pues bueno, y en Zaragoza habrán disfrutado todos los que están en el congreso, porque hay muchísimas cosas. Está lo de las trufas, hay jornadas de trufa en la Bastilla y en la bodega de Chema. Muy bien, eso aquí, pero que en Teruel también hay otras jornadas. Sí, Oye, de producto de temporada, ¿con qué nos vas a sorprender? Pues mira, tenemos un producto muy carnívoro, para los carnívoros. Que se llama Ciervo. el ciervo, hombre, Sí. fantástico. Una carne muy interesante. Sí, señor. Y sabes que también hay unos platos de cuchara fantásticos con vino de las Moradas de San Martín. Que es una bodega de Nate que Sí, la señor. tiene fuera de Aragón. En Madrid, concretamente. Muy bien. Bueno, pues todo eso, Pues todo eso vamos a ver qué nos cuenta Carolina del Ciervo, que que ha ido a ahora María Morena. en María Morena. María Morena. Ah, Vamos allá. cuenta. Hola compañeros, José Luis, Juan, estamos en las jornadas de cocina cinegética que organiza la taberna María Morena. Estamos con Pepe Toledo, que es su propietario y cocinero, que nos ha preparado una deliciosa receta a base de ciervo. Él nos lo va a contar todo. Es el ciervo, nuestro producto de temporada de esta semana, y también nos va a contar alguna de las particularidades de esta carne tan selecta. ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, bienvenidos. Gracias. ¿Qué nos puedes contar de la receta que has preparado? Bueno, pues es un guiso muy tradicional, un guiso con muchísimos años, viene de la montaña soriana y está hecho con ciervo, con el rey, el animal más grande de los herbívoros que tenemos en España. Exactamente, es Un ciervo, un venado, que se habla un poco en jerga un poco más coloquial. es un ragú Es un ragú de ciervo con una espuma de pasta y unas poquitas frutas rojas. Es así
sencilla, pero es una receta en la que empleamos pues 4 días hacerla por los distintos procesos. ¿Cuál es el primer proceso? El primer proceso es un poco la recepción de la carne, la limpieza y someterla un poco a un tratamiento con vino y alguna verdurita, alguna especia, para que se pueda quedar ahí lo que se llama una marinada, para que se pueda quedar ahí pues los sabores que pueda tener, si es que los puede tener, porque ahora ya con los mataderos que hay tan profesionales, pues, pero por si acaso nosotros vamos a intentar blanquearla, ablandarla un poquito y quitarle esos posibles sabores extraños, metiéndola en vino con un poquito de cebolla, con puerro, con zanahoria, con laurel, con pimienta y teniéndola en torno, en función del tamaño del animal, entre 24 y 40 minutos. Y tras esta primera fase, ¿cómo la cocinaríamos? ¿Cuál sería la forma más apropiada? En la receta nuestra, bueno, en función del tipo de pieza y de si es más o menos noble, si es lomo, si es solomillo, el ciervo se puede comer desde crudo a la plancha, asado, como hacían los franceses en su típica cocina, que la meten todas las costillas al horno, el carré al horno, o guisada. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser marcarla, sellarla en una sartén a fuego muy fuerte, para que evitar que luego pierda los jugos y se quede jugosa, y la vamos a ir sacando a una cazuela, y luego en la sartén donde hemos sellado añadiremos un poco de puerro, un poco de cebolla, un poco de perejil y un poquito de sal y pimienta, y con un poco de jugo que hemos hecho de los huesos vamos a hacer ahí cocer un poco todas las verduras, que luego pasaremos y volver una vez que tengamos pasadas toda la carne que hemos frito, la mezclamos. Otra vez la dejamos hasta el final. La ponemos de sal y pimienta. Muchas gracias, Pepe. Se acaba el tiempo de la entrevista, pero no se acaba el tiempo de degustar estas delicatessen procedentes de la caza. Así que animaros, como siempre, a que lo hagáis. Solomillo con salsa de caramelo, champiñones horneados rellenos de setas y jamón, ternasco con fresas, boquerones con vinagreta, y así hasta medio centenar de tapas diferentes, llamativas y sobre todo deliciosas. El bar La Pilar, en la calle 4 de agosto, ofrece al visitante una amplia selección de tapas como estas, pero también una gran carta de raciones, platos combinados, ensaladas y bocadillos. Una gran variedad de tapas
y luego mucho surtido de platos combinados o raciones, muchas cositas. Hay pues nada, bacalao, hay de gamba gabernada como alcachofa, la de solomillo al caramelo, había una alcaba y ahora le da mucha gente también por lo que te comentaba, por el caramelo. Vendemos una barbaridad de caramelo. Y carpaccio de tomate con atún y anchoas, muy bueno. Están las verduritas, las gambitas al ajillo. Está el bacalao, que está muy bueno. Luego está también el solomillo en ración al caramelo o al cava. Luego las virutas de foie con mermelada. Hay una gran variedad de raciones. Bocados muy sabrosos que pueden tomarse en el interior de este establecimiento, pero también en la terraza, en un ambiente agradable y familiar y a cualquier hora del día. Y es que la Pilara dispone de un amplio horario para dar servicio a todos sus clientes. Desde muy temprano este establecimiento sirve una gran cantidad de desayunos y cafés. A media mañana no pueden dejar de disfrutar aquí de un fabuloso aperitivo con cava, la señal de identidad de la casa. En la hora de la comida, la tapa es la protagonista, acompañada de una gran variedad de platos y raciones. Pero el buen ambiente en la Pilara continúa por la tarde y también tras la caída del sol. Luego allá a las 4 por ahí le damos al cafetito otra vez. Luego otra vez a la variación de las tapas y platos combinados o raciones. Y luego ya por la noche a las copas le damos. Y la verdad que hay una gran ambientación, porque ya te digo, los ha quedado pequeño el local y ahora empezamos a hacerlo, vamos a inaugurar un trocito más grande, lo vamos a ampliar porque se ha quedado pequeño el pueblo. Birds flying high. La Pilara lleva más de 2 años dando servicio al público desde este céntrico establecimiento. 2 años en los que se ha ganado la confianza de sus clientes, que siempre vuelven por el ambiente, la comida y la calidad del servicio. Y es que para todo el equipo de la Pilara, lo primero es el cliente. Yo lo que quiero es que se encuentre como en casa, nada más. No, la decoración sí está muy bonita, todo lo precioso, pero lo que quiero es que la gente se encuentre como en casa, que a la gente le guste, y yo siempre le digo a los camareros que los clientes son los que más tienes que cuidar. Y cuesta mucho ganarlos, pero perderlos nada. Entonces yo les digo que tienen que estar como si estuvieran en su casa. Otra parte importante en este establecimiento son sus vinos y cavas, algo que queda de relieve en la decoración de la Pilara dedicada a estos caldos. Ribera del Duero, Riojas, Montanos y luego mucho cava, porque el cava aquí es lo que más se vende. Está decorado con vinos y cava y la verdad que es que a todo el mundo le está gustando mucho la presentación. Bueno, nosotros tienes que ver que nos ha quedado pequeño y en 2 años tenemos que volver a ampliar. Y la gente está súper contenta. Aparte tengo
la verdad que todo lo que vuelve, todo lo que viene, todo lo que vuelve. Colores vivos y sugerentes, no solo en la decoración, sino también en la comida. Carteles evocadores y sabores que invitan a quedarse y sobre todo a volver. Un brindis al buen gusto y a la buena gastronomía. Bueno, pues la entrevista de esta semana nos hemos ido a hacerla a Bantierra, que ha sido allí Juan a ver un personaje muy interesante, ¿no? Sí, a buen amigo Joaquín Araujo, que es un naturalista y también es productor ecológico, tiene 20 toneladas de producción ecológica. Ah, sí. Sí, ahí en Extremadura. Y nos estuvo contando eso y algunas cosas más dentro del Congreso Nacional de Desarrollo Rural que vino a dar la charla magistral. Y bueno, nos contó cosas muy bonitas, muy interesantes. Muy bien, pues venga, vamos a darla sin dilación. Nuestro invitado especial de esta semana se llama Joaquín Araujo. Y claro, definir a Joaquín Araujo pues no resulta muy fácil, o sí, porque es muchísimas cosas. Y está en Zaragoza y estamos encantados con él. Hola Joaquín, ¿qué tal? Pues yo feliz también de acompañaros una vez más. Una vez más, porque vienes mucho, estuviste hace poco que te hicieron grullero mayor. Sí, un honor, magnífico, entrañable. Los queridos amigos de la Laguna de Gallo Canta consideraron que merecía esa suerte de distinción, que para mí lo es, efectivamente, aparte de pasar un magnífico día contemplando grullas. Y contaste todas las grullas. Sí, más de 40.000 había. 40.000, caramba. Bueno, hoy no sabemos si aquí en la charla inaugural que vas a dar del cuarto Congreso Nacional de Desarrollo Rural, no creo que haya 40.000, pero bueno, sí que habrá un buen número de seguidores tuyos que los tienes. Y bueno, ¿nos puedes adelantar un poquito qué es lo que vas a dar en esa clase, en esa charla magistral del cuarto Congreso Nacional de Desarrollo Rural? Bueno, voy a intentar, sobre todo, que fijemos la atención en algo que normalmente pasa inadvertido. Casi todo lo importante en este mundo está ahí, sosteniéndonos, pero de forma lenta, frágil, casi invisible. El mundo de las raíces. Voy a trazar una suerte de vidas paralelas entre lo que la raíz, en el sentido más amplio del término, la raíz de cualquier planta, sabe hacer, y lo que la cultura rural está siendo capaz de mantener vivo todavía, a pesar de todas las zancadillas
ya sabidas y por haber que se le están poniendo. Al estilo de Plutarco, vida paralela, el mundo rural, la cultura de la gente que vive en contacto con la naturaleza y nos alimenta, hace lo mismo que las raíces. Pero si somos capaces de que eso aflore en nuestras consideraciones, sobre todo, por supuesto, las actividades es relativamente sencillo, pero tiene que ser la consideración de la sociedad, de lo que, como bien indica este congreso, es un mundo urbano muchas veces emasculado, es prácticamente arrancado voluntariamente del mundo de la naturaleza. Bueno, pues para mí el principio de la dignificación, pero no menos de las posibilidades económicas justas y oportunas, viene de la imitación del modelo raíz. Eres agricultor, eres ganadero, porque tienes un montón de cabras, coges casi 20 toneladas de producto al año. Una pincelada gastronómica, ¿qué es lo porque haces bledos? Sí, bueno, utilizo también el famoso bledo, que muy al contrario de lo que dice esa expresión tan popular, es una planta fascinante, maravillosa, una de las mejores que hay en este mundo. Bueno, desde luego en mis pequeños predios extremeños, la gastronomía está basada en 2 o 3 productos. Podemos presumir, una de las pocas cosas que Extremadura puede exhibir en este campo como lugares casi destacados, medallas de oro de la gastronomía mundial, pues hay que poner al queso del Casar, hay que poner al pimentón de la Vera y hay que poner a ese 1 por 1000 de jamones auténticamente ibéricos, pero no son más del 1 por 1000. Pero cuando pillas el 1 de los 1000, evidentemente esos 3 productos son insuperables. De todas maneras, fíjate, presumo como pastor de cabras que soy, además de todas esas otras cosas que mucha gente conoce, yo presumo de ser capaz de hacer las viejas gachas de pastor, que tienen un nombre muy peculiar, se llaman ajocano. Ajocano, ¿alguna vez lo has comido? Sí, y es una sopa de pan y leche de cabra que a mí me encanta, es fantástica, pero es la sencillez elevada al cubo, pero ha mantenido vivos a muchos extremeños durante muchos siglos. Bueno, desde esa posición tuya de agricultor, de ganadero y tal, antes, fuera de micrófono, nos decías una expresión, una definición muy interesante sobre la PAC. ¿Por qué no nos la cuentas? ¿Qué es la PAC para ti?
y La PAC, en expresión absolutamente fascinante e inolvidable de mi abuelita, es una mala novia. Y las malas novias son aquellas con las que ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedios. La PAC es absolutamente insoportable, pero ay, si nos quitan la PAC. Ahí sí nos quitan la PAC. Bueno, pues de todo eso y algunas cosas más vamos a hablar hoy. Vamos a dar comienzo con tu charla magistral a este cuarto Congreso Nacional de Desarrollo Rural. Joaquín, que estamos muy contentos de que nos vengas a ver otra vez a Aragón, a Zaragoza. Prometo volver. Sí, ¿no? Porque como dijo MacArthur. Sí, además aquí he disfrutado mucho de sus paisajes, de sus gentes y también de este género de la comunicación que es ponerse delante de un público, porque he tenido la fortuna de hablar muchas veces en esta ciudad y en muchas de sus otras poblaciones ante los aragoneses, que son siempre gente muy buena. Nos decía Joaquín que es uno de sus hitos y uno de sus récords es haber dado la charla con mayor público en Zaragoza ante 3.000 mujeres, nada menos. Pero esta es otra historia, Joaquín. Esa es otra, es otro día. Otro día. Muchísimas gracias a Joaquín Araujo, naturalista, ganadero, etcétera, etcétera. Y nos vamos ya mismo con José Luis Urdanilla, que nos va a presentar una vez más uno de sus vinos muy interesantes, además con Guillermo, un sumiller de primera línea. Vámonos con él a ver qué nos cuenta. Pues bueno, Juan, hoy estamos aquí en Los Cabezudos, en Zaragoza, donde vamos a asistir a una cata espectacular con un gran sumiller, Guillermo Cruz, zaragozano, que nos va a explicar cómo son los vinos biodinámicos, los vinos naturales y los vinos ecológicos. Vamos allá. Guillermo Cruz es uno de los sumilleres aragoneses con más proyección nacional e internacional. Entre otros méritos en su currículum, quedó tercero en el último Campeonato de España de su especialidad. Conozcamos algo de este profesional. Bueno, ya este va a ser mi tercer año en Mugaritz, que es un restaurante de San Sebastián. Es un restaurante de 2 estrellas Michelin. Y bueno, luego en la lista de los 50 mejores restaurantes el cuarto. 2013 fue un gran año porque en el Campeonato Nacional de Sumilleres pues también quedé tercero. Luego pues a la vez pues estoy estudiando en Londres en una especie de universidad que se llama Wine and Spirits Education Trust, es la WCT. Es una academia privada de estudios en vinos y espirituosos
espirituosos. La cata que tuvo lugar en Los Cabezudos fue muy didáctica y sirvió para conocer cómo se elaboran los vinos denominados naturales, como el champán francés Francis Bullard Grand Cru. Bueno, es un champán de un pequeño productor que se llama Francis Bullard. Él se caracteriza por haber sido uno de los pioneros en la Champaña en hacer vinos naturales, tanto en la viña como en lo que es el vino, ¿no? La viña ellos no utilizan ni pesticidas, ni fertilizantes, ni nada. Todo es lo que marca la añade y lo que marca la naturaleza. Todos los tratamientos que se hacen son naturales, no intervienen ningún tipo de química añadida. Luego, aparte, a nivel de fermentación y vinificación, pues se elabora con levaduras salvajes. Todo surge de forma espontánea, no hay nada controlado. Y bueno, luego lo más especial es que no tiene nada de sulfuroso, no tiene nada de CO2, de conservante artificial. Entonces es un champán que se caracteriza sobre todo por esa expresión del suelo. Todas las superficies son cubiertas de vegetales para favorecer esa competencia hídrica entre la planta y las plantas, así que la expresión del suelo es magnífica. Y luego también es un estilo muy seco, muy directo, porque es un hondo seco, que quiere decir que no tiene nada de azúcar añadido. Así que para los puristas del champán es algo muy especial, porque es como la expresión más pura, más directa y más recta, ¿no? Más vertical del champán. El ecológico es otro tipo de vino que cada vez tiene más espacio en el mercado porque es muy demandado por los consumidores. En este caso se cataron un vino de hielo austríaco y un blanco fermentado en barrica del Ampurdán catalán. El viñedo ecológico son unos viñedos que sobre todo luchan por la biodiversidad en la viña, luchan por reducir al máximo todo tipo de tratamientos, todo tipo de, pues lo mismo, ¿no? Pesticidas, fertilizantes y demás, reducirlos al mínimo o no utilizarlos. En el único momento en el que ellos se utilizan es cuando tienen problemas realmente de perder toda la cosecha, pues ahí también hay una regulación que regula todo esto. Son vinos que sobre todo, bueno, siempre los hacen pequeños productores porque este tipo de filosofía no lo podría tener una gran bodega, porque realmente requiere muchísimo trabajo en la viña, estar muy pendiente de todo, porque claro, aquí pensamos que no tenemos esa ventaja o esa seguridad, ¿no?, que nos da unos tratamientos de prevención, sino que aquí todo es natural. Por último, se degustaron varios caldos procedentes de la agricultura biodinámica, como un blanco francés de uva Chenin Blanc, un español de Ribeira Sacra y un tinto californiano. La biodinámica es una
vertiente quizás más radical de lo que es la agricultura ecológica. Es el mismo concepto, pero en diferencia en que en la biodinámica ellos se guían por unos dictados que marcó un señor que se llamaba Rudolf Steiner. Entonces, él marcó unos movimientos de los astros y unos movimientos lunares. Esto es un poco como volver hacia atrás, lo que hacían nuestros abuelos con el tema de las lunas y demás, y ponerlo en práctica hoy en día, ¿no? La tertulia de esta semana se la dedicamos a las garnachas del mundo, porque como ya anunciamos la semana pasada, José Luis estuvo en el concurso internacional de garnachas, uno de los poquísimos españoles que estuvo allí haciendo la cata de un montón de vinos. Y bueno, con todas esas experiencias, José Luis, creo que se ha llamado a 3 buenos. Sí, señor, como dimos un montón de medallas a nuestros vinos españoles y más en concreto de Aragón, Tenían que contar. efectivamente hemos traído aquí a 3 enólogos de vinos que han ganado medalla. A ver, Por ejemplo, Héctor Román, de Bodega Román de Campo de Borja, que os habéis traído una medalla de oro con... Hola, buenas. Hola. Sí, medalla de oro en Román de una garnacha 100%, una crianza de 18 meses en barrica. Y que es un vino que está en un rango alto, ¿no? Unos 22 euros cuesta. Sí, 22,40, lo tenemos ahora mismo en tienda. Y estáis contentos, la primera medalla, ¿no? Muy contentos porque de hecho le queríamos haber presentado en el 2009, que salió el año pasado, y por temas de embotellado, porque lo tenemos un año en botella, pues no llegamos a tiempo, claro. Y este año sí que hemos llegado a tiempo y lo hemos presentado. O sea, es la primera vez que entramos en un concurso de esta categoría y el primer vino que presentamos. Muy bien. Pues enhorabuena, luego hablamos más del vino, ¿vale? Norrell Robertson, que es un enólogo escocés y te haces llamar el escocés volante como profesional. ¿Y eso por qué? Porque te mueves mucho. Muevo mucho, no solamente en España, Aragón, pero en otros países también. Y yo soy una especie de driving winemaker, en vez de flying winemaker. Entonces, volador
será más correcto gramáticamente, pero volante, estoy mucho rato detrás del volante. Bueno, Se llama el escudo. y tú haces vino aquí en Aragón, sobre todo de Garnacha, haces vino tanto en Campo de Borja como en Calatayud, y en este concurso has ganado 2 medallas de oro, ¿no es así? Sí. Una con el de Darred, que haces en Campo de Borja, que vende Bodegas Carlos Valero, y otra con un vino que haces tú para vender tú, que es lo que hay, Es lo que hay. que de Campo de Calatayud. Sí, sí, es una garnacha tal cual, sin historias, no lleva madera. Queremos sacar una cosa que habla directamente del campo del Toruño. Es un vino que lleva 2 años sobre lías, pero sin madera, en depósitos de cemento. Muy bien. Y el tercer invitado es Rubén Magallanes, enólogo de Bodega San Alejandro, una bodega que no para de ganar premios. Rubén. Bueno, parece que estamos en el buen camino ahora mismo. Uno de los premios que habéis traído de Perpiñán es el Gran Oro con el Garnachas Viñas Viejas, que es uno de los 6 mejores vinos del mundo de garnachas según este concurso, porque ha habido 6 grandes oros, ¿no es así? Sí, así es. Hemos tenido este año la suerte de estar entre los 6 mejores vinos del mundo, con otros 2 vinos españoles y con 3 vinos franceses. Y bueno, la verdad es que el año pasado ya hemos participado en el concurso y hemos tenido éxito, pero no el mismo éxito que este año. Un Gran Oro. La verdad es que nos ha salido muy bien y bueno, en el momento que te dan la noticia te quedas un poquito perplejo y un poco asustado, pero aquí estamos. Bueno, Juan, su turno. Voy con ello. Bueno, vamos a ver, Rubén. ¿Qué es lo que tienen las garnachas de Calatayud que las distinguen tanto de otras? Luego haremos la pregunta también a los de Borja, pero ¿qué es lo que tienen las garnachas de Calatayud? Yo creo que una de las cosas fundamentales que tiene la garnacha de Calatayud es, además del terreno, la altitud y esa climatología tan extrema que tenemos en algunos momentos del año, que hace que sean diferentes al resto. No me apetece hablar de pizarras, de laderas, de nada. Creo que es el terreno, la altitud y el clima extremo que tenemos que pasar. Y cuando hablas de altitud, ¿qué pasa? ¿Que están todas por encima de los 600, 700 metros o incluso más altas? Hay algunas que están, hay muchas que están por encima de los 600, 700 metros y hay muchas parcelas que están rondando los 1000 metros, 1100 metros de altitud, que ahí la teoría decía que es casi no cultivo, pero hay cultivo. Luego hay viñedo muy viejo que se está plantando viñedo nuevo, pero el viñedo muy viejo tiene una producción
muy escasa. Entonces ahí está un poco, yo creo que el secreto del éxito de los vinos de Calatayud. Después está el trabajo dentro de la bodega, pero el viñedo para nosotros es muy importante. Sí, sí, el buen vino se hace en la cepa, decía Miguel Torres, entre otros. Norre, tú haces vino tanto en Calatayud como en Borja. Entonces, conoces bien este tema, ¿no? La diferencia, Sí. hay mucho en común también. Yo creo considerar que Aragón es la cuna, la Grenache. Los franceses hablan de Grenache, pero yo siempre digo los franceses, pues el verso se Aragón. Entonces la cuna es Aragón, pero sí, hay ciertas diferencias. Para mí es una fruta más directa, puede ser el campo de Borja, más floral, más violetas, unas frutas más como frambuesa. Los vinos de Calatayud pueden ser más musculares, pero también yo creo que la cosa común es la frescura. Estamos hablando de los vinos contundentes, musculares, pero la cosa siempre importante para mí es que tienen una línea de frescura muy importante. Te apetece beber más que una copa o dos, una botella. Héctor, y allí, ¿tú cómo lo ves? Dirás que es mejor lo del campo de Borja, ¿no? El campo de Borja, cada uno defiende su zona, ¿verdad? Pero bueno, en estas dos denominaciones que estamos hablando, las garnachas son diferentes pero similares, producciones muy bajas, altitudes similares, la climatología, yo opino del campo de Borja, pues bueno, es cierto, está muy marcado en Aragón, pero en el campo de Borja pega fuertemente y eso hace que tengamos unas uvas, una sanidad de producción excelente, ¿no? Que casi no hace falta ni tratar y entonces pues bueno, aparte del suelo, que también el cascajo, pues el terruño hace su papel muy importante. Hablamos de alturas, hablamos de climatología, hablamos de terrenos, pero ¿qué pasa con la garnacha? ¿Qué pasa con la variedad? Es decir, no todas las... Bueno, hablamos de la garnacha negra, no hablamos de la blanca, ni de la tintorera, ni de la peluda, hablamos de la garnacha negra. ¿Qué pasa con los clones? ¿Qué pasa con la planta? Es decir, todas las garnachas son iguales, hay una selección clonal para que lo que se plante dentro del pie americano, de la variedad que sea. Quiero decir, no quiero entrar en tecnicismos porque esto es para todos los públicos, ¿no? Pero todas las variedades de garnacha son iguales o tenéis que seleccionar mucho para encontrar al final lo que buscáis. Yo creo que realmente se puede notar
80, que hoy día se puede considerar como viñas viejas. Pero en los 80 los franceses pues impulsaron los clones más productivos, porque un problema de la garnacha es que tiene tendencia de abortar sus flores, que no se cuaja bien. Es muy sensible en los meses de mayo y junio. Si hay lluvia o viento, hombre, tú puedes quedar con 40-50% menos de la cosecha. Entonces, en los años 80, los franceses impulsaron un cambio de clones que cuajen mejor. Entonces, yo creo que es muy importante que defendamos el patrimonio que tenemos en Aragón, es decir, que seguimos cortando los sarmientos, identificando las características que consideramos que son aptos para nuestra zona y seguimos propagando así. Es muy, muy importante. Yo creo que es un trabajo que se debería de haber hecho hace bastantes años, que es aprovechar lo que dicen los sarmientos de los clones que tenemos ahora, llegar a acuerdos con empresas que te trabajen ese sarmiento, te lo injerten y te lo vuelvan. Claro, con los viveristas, para que ese mismo injerto, ese mismo clon que tenemos en nuestro suelo lo pudiéramos volver a plantar. Es un trabajo complicado que se está empezando, creo que en algunas bodegas y en algunas denominaciones a conseguir, porque si te vas a lo que el viverista te quiere vender, todos sabemos que hay clones que producen muchas uvas, pero que luego el resultado en el vino final no es el que nosotros queremos. Al agricultor sí le interesa, le interesa ese clon porque produce más, pero a las bodegas no. Oye, Héctor, y en campo de Borja, a mí me llama mucho la atención que no tengáis garnacha blanca tan apenas, ¿no? Siendo que sois el imperio de la garnacha, no hay garnacha blanca. Sí, la verdad es que es un poco una pena, porque la garnacha blanca, bueno, pues con todos estos años de que se vendía más el tinto, a la gente le gusta más el tinto y casi no había consumo de vino blanco, pues se fueron arrancando todas las viñas de garnacha blanca y quedan escasas de garnacha blanca o me atrevería a decir que no queda ninguna de autóctona. Sí, hay macabeo, hay chardonnay, o sea, uva blanca de variedad, sí que hay, quedan unos vinos blancos excelentes también, que no es una zona de vinos blancos, aunque no sea, pero garnacha autóctona de la zona que se podría trabajar mucho con esa variedad, pues no hay. Es muy escasa. Y en cuanto a la graduación alcohólica, que hay alguien que le interesa más que o los condiciona a algunos consumidores más que a otros, ¿no? Parece ser que siempre, o en los últimos años, se
ligada la graduación, o sea, las garnachas a graduaciones por encima de los 14 y medio, ¿no? Sin embargo, con el vino que decías tú, es lo que hay. ¿Te acuerdas lo que nos dijo Jerry Downs, que decía, no, yo quiero un vino sin nada de depósito de cemento y demás, ¿no? Y que no tenga más de 13 grados, 12 y medio, 13. ¿Qué opináis sobre esto? Muy complicado. Y yo creo que en muchas ocasiones la gente está equivocada. Es decir, que mira, lo más importante para mí es que la gente bebe con moderación, beben buen vino y que son vinos equilibrados. Y yo creo que Garnacha, para llegar a este punto, este equilibrio, suele llegar a 14, 14,2, 14,3, unos vinos a 15, pero para mí personalmente no son vinos que te cansas, ¿no? Es que tienen su equilibrio, tienen este punto de frescura que es muy importante. Y hombre, la gente tiene que ser, no sé, tener conocimiento del grado, pero finalmente para tener las características de Garnacha, la fruta, el tanino maduro, tenemos que llegar a este punto. Eso es fundamental. Que sean sabrosones. Exactamente. Y golosos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hace años los ancianos siempre hablan de sacar Garnachas con 17, 18, los típicos vinos cabezudos, pero gracias a Dios hoy día no existen este tipo de vinos. ¿Tú qué opinas, Rubén? Bueno, estoy de acuerdo totalmente con Norrell. Y es que sería muy difícil en la zona de Calatayud, que conozco mucho más que Campo de Borja, pero en Campo de Borja estoy convencido que también sería muy difícil hacer un vino estructurado con 13 grados o 13 grados y medio. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo a la gente que protesta, entre comillas, por el grado. Vale, vamos a comprar 10 vinos de 15 y 10 vinos de 13 y después vamos a elegir cuáles son los que más nos gustan. Seguro que todo el mundo elige los de 15 porque los 15 grados en Aragón no molestan. Ese frescor del que hablaba Norrell te permite tener 15, 14, 50, no hay problema. Y luego también tenemos el rosado de Garnacha, ¿no? Que es más para tomar así más fresquito en verano, ¿no? Que hay unos rosados muy buenos, ¿no? Sí, la verdad es que yo pienso que Aragón no es que haya dejado un poco de la mano los rosados, pero sí que nos hemos enfocado un poco más en los tintos. Hace años trabajábamos mucho más por el rosado, pero los que hacemos o los que trabajamos rosado de Garnacha, lo que dices para el verano es sensacional y parece que es muy complicado, y la Garnacha es una variedad tan buena que te da muy pronto todo lo que es la fruta, el frescor. Hombre, yo creo que los rosados que hemos probado de Merlot, hemos probado de Tempranillo, hemos probado de Cabernet, pero a mí particularmente yo creo que los rosados de Garnacha son imbatibles.
Sí, nosotros hacemos rosado. Es que el rosado de esta variedad te da lo que es una auténtica fresa y es, encima lo hace sabroso porque son rosados con grado, como hablamos, para encontrar. Bueno, el rosado no hace falta llegar a ese punto de madurez como el tinto, pero son unos rosados frescos, agradables, lacteados, aunque no hagan el málico, o sea, son muy sabrosos. Una curiosidad, pues, Bodega Román, sois una bodega familiar, más bien pequeñita. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en Japón? Llevamos 10 años. Bueno, adquirimos la bodega, empezamos a elaborar nuestros vinos desde el 1999 y bueno, es familiar, pequeña, artesanal, casi todo lo hacemos manualmente, desde ir al viñedo. Bueno, ahora estamos podando, yo ahora estoy aquí, pero igual tendría que estar podando también, ayudamos un poco en todo, o sea, somos un poco familiares. Sí, que uno se llama así, vamos a la vamos allá. Eso está hecho. Sin embargo, Bodega San Alejandro es más bien grande, es una cooperativa, ¿no? Sí, es una cooperativa, es la más grande ahora mismo de la denominación de origen Calatayud. Estamos entre 3,5 millones y 4 millones. Entre, bueno, Bodegas San Alejandro son 2 bodegas, una que está en el término municipal de Miedes y otra que nos fusionamos hace unos años, que está en el término municipal de Atea. Eso fue, creo que, un acierto muy grande porque son parcelas muy pequeñitas. El nivel medio de edad de ese pueblo puede ser 65 años y viñas de más de 70, 80 años. Entonces, es una 4 millones de kilos. De kilos, sí. Y de botellas, para que el público se haga una idea. Bueno, Claramente, aproximadamente ahora estamos en 3.100.000 botellas de venta. de venta. Con una Empezamos exportación del 90%. con una, sí, del 90-95%, fundamentalmente de Estados Unidos, pero bueno, ya estamos abriendo mercados en Europa, pero Estados Unidos es nuestro principal cliente. Vuestra marca emblemática es Baltasar Gracia, que es nacido de Allariz, ¿no? Sí, a unos 10 kilómetros más o menos de la bodega. ¿Y cuántas referencias tenéis de vinos vosotros? Nosotros en la gama Baltasar Gracia tenemos blanco, rosado y tinto, el tinto de viñas viejas, un crianza, un reserva y el garnacha nativa, que lo lanzamos al mercado en agosto del año pasado. Y luego tenemos una gama un poco más económica, que es viñas de Miedes, donde hay blanco, rosado y tinto, un tinto de viñas viejas y un crianza. Bueno, Hacemos un blanco de hielo, pero es una cosita. Sí, que eso quería comentar yo, que ahí en el concurso de Perpiñán hemos
tratado vinos de muchos tipos, sobre todo vinos dulces. Se están haciendo unos dulces de garnacha impresionantes. Sin embargo, aquí en España no hay tan apenas, ¿no?, vinos de garnacha dulces, ¿no? Quizás hablando más toda la zona de ilusión de Perpiñán de Francia, que es un tipo de vino muy tradicional. Y hay que tener en cuenta que con su clima, igual en los llanos, los sitios más cálidos, con la ganache que tienen que dirigir estufa a un vino fortificado, porque quizás que es una ganache más masificada. Entonces eso es donde surge este tipo de vino. Yo creo que hay ejemplos también en Carañana de garnachas dulces hoy día. Hombre, es un mercado interesante también para experimentar un poquito. Bueno, te hago la pregunta. ¿Qué hace un escocés? Es una historia muy larga. Bueno, ¿nos la puedes contar entera o no? No, vamos a ver. Rápidamente, yo llegué en 2003, contratado por una empresa británica manejando proyectos de enología en el sur de Francia y España, y tuve un proyecto con San Gregorio, en Calatayud, y nada más de aterrizarme, pues me enganchó completamente el entorno de los viñedos, y en 2004 pues, se decidió a sacar mis primeros vinos. Es una historia de amor, pero con el vino. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Ya. ¿Por qué no nos dices despacito? Lo que has dicho al principio, que no eres un, perdón, flying winemaker, sino que es, para explicarlo un poquito para todos los públicos. Pues tengo mis proyectos aquí en Aragón, en Calatayud, en Campo de Borja, con Santo Cristo, con Carlos Valero también. Y luego estoy trabajando con una empresa británica. Entonces estoy dirigiendo sus proyectos de enología en España. Entonces tenemos proyectos en Extremadura, en Galicia, en La Mancha, en Cataluña. Entonces sí, para mí cada día es distinto también. Yo puedo estar en el campo un día, o el día próximo estoy en otro sitio, otro país, otra zona de España. Entonces es una vida muy divertida. Comentábamos también que tienes el título de Master of Wine. Sí. ¿Qué es eso exactamente? Cuéntanos. Pues el Master Wine es una calificación que sale del mundo británico originalmente del año 1953, pero cada año es una calificación más internacional. Es decir, que somos 300 y pico hoy día. Yo soy el único que vive aquí en España. Tenemos otro Master Wine en español, Pedro Ballesteros, que vive en Valencia, pero es un examen muy riguroso que toca la teoría de viticultura, enología, el mundo comercial, y hay una cata ciega también que dura 3 días. Entonces es una semana muy intensa y muy dura. Sí. ¿Y cuántos vinos haces aquí en
Oye, en Borja hubo un momento en el que se decide hacer, volviendo a lo de los vinos blancos, porque no estaba dentro de la denominación de origen el hacer los vinos blancos. Hay un momento en el que sí que se incorporan, ¿no? ¿Qué ha supuesto la incorporación de los vinos blancos a la denominación de origen? ¿Habéis notado un incremento en las ventas y se ha cogido con buen tono los vinos blancos de Borja? Se coge con buen tono, pero yo creo que no se venden, se venden más los tintos, se ha seguido potenciando y siguiendo el camino de hacer los vinos tintos de la variedad Garnacha. Ahora hoy más que nunca, como dice la denominación, ¿no? Que salimos fuera con el imperio de la Garnacha. Y bueno, los vinos blancos, la verdad es que es un poco, nosotros vendemos muy poco vino blanco, hacemos porque tenemos 2 parcelitas pequeñas de macabeo y hacemos algo, pero no es algo fuerte que vendamos. Y en los vinos de Garnacha, es una pregunta un poco para los tres, Rubén, ¿es 100% Garnacha o tenéis que ayudarle con alguna otra mezcla o poniéndole alguna otra cosita para que aquello se exprese mejor? En nuestro caso sí es 100% Garnacha. Y además para mí es una sorpresa porque cuando empecé a trabajar en Calatayud el comentario general era que la Garnacha no valía para envejecer. Pero bueno, la prueba evidente está aquí en los vinos. La Garnacha, si la trabajas bien desde el campo, la trabajas bien al principio de la elaboración, si vale para envejecer. En nuestro caso sí es 100% Garnacha, pero si hubiera que aportarle un tanto por ciento de otra variedad, yo desde luego que apostaría por el Syrah. El Syrah en Calatayud funciona a las mil maravillas. En nuestro caso estos 2 vinos sí son 100% Garnacha. Mira, de vez en cuando yo tengo marcas como Mangel del Brujo, que es 70% Garnacha, luego llevo un corte de Tempranillo, Syrah, Manzuela, pero es representativo de que tenemos en el campo. Es un maridaje complementario, como ha dicho Rubén, pero más o menos yo creo que tenemos condiciones espectaculares para sacar vinos de 100% Garnacha. Rubén, ¿y ese vino de hielo que hacéis? A ver, eso que cuéntanos. Ese vino de hielo fue una apuesta en principio un poco arriesgada, pero lo que hicimos fue seleccionar un par de parcelas en el campo de un agricultor que sabemos que trabaja muy
hasta el final de la vendimia, que puede ser 15, 16, 20 de noviembre, es cuando nosotros metemos las últimas uvas. El concepto de llegar a congelarse la uva no existe, pero sí que existe el concepto de tener a lo mejor 10 o 12 días a temperatura bajo cero. Entonces la uva empieza a deshidratarse, luego la llevamos a la bodega. Lógicamente, si tienes 10.000 kilos de uva, no lo puedes poner en una prensa, va a un depósito, escurrimos el poco mosto que sale, que puede ser 5 o 6 mililitros. Lo que queda no lo podemos prensar, lo tenemos que tirar y fermentamos como un blanco tradicional, y llega a un punto en el que la fermentación se ralentiza mucho. Nosotros ayudamos a que se pare poniéndole frío, y bueno, un blanco con un resto de azúcar, pero la producción que tenemos es de 8 o 9 mil botellas. Sí. Fue una apuesta y está funcionando bien, la verdad. Muy bien. Juan, se nos va acabando el tiempo. Nos vamos ya. Y Vamos siempre vamos a dejar un poquito de regusto de garnacha, ¿no? Que nos cuente una reflexión, ¿no? Porque hay que seguir bebiendo mucha garnacha. ¿Qué opina? Exactamente, yo creo que entre todos los tíos de Aragón tenemos que juntar todos y seguir promocionando, es muy importante. Que bebamos todos garnacha. Perfecto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la garnacha es la variedad que más sabrosa y más rica en boca, la que más matices nos puede aportar, ¿no? Y bueno, hay que seguir potenciando la garnacha. una reflexión. 30 segundos, Rubén. Que bebamos vino cada uno de la zona donde estemos, y que la gente intente comprobar lo que hay en Aragón y lo que hay en el resto de España. Que bebamos con moderación, de todas maneras. Sí, hay que ver con moderación, esperamos a ver si superamos esos índices tan escasos que llevamos, que tenemos que beber con moderación, efectivamente. Nos vamos. Hasta la semana que viene será. Muchísimas gracias a los tres por venir a la tertulia. Estáis en vuestra casa. Y efectivamente, nos vemos los jueves hacia las 10 de la noche, aquí en ZTV, con mucho gusto, con Placer Heraldo.